Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Qué bendición nuevamente con ustedes en el programa. Quiero que esta mañana entendamos lo importante que es para nosotros el agarrarnos de la palabra del Señor, el poner la palabra del Señor en nuestros corazones, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Pero fíjese que algo muy importante que tenemos que tener siempre muy en cuenta es de no buscar por la Biblia, no buscar la palabra del Señor cuando el enemigo ya nos ha atacado, cuando ya estamos bajo ataque de parte del enemigo, que fíjese que realmente es uno de los grandes errores de nosotros los creyentes, de buscar las Escrituras, la palabra del Señor, que tiene poder, pero que no la buscamos cuando estamos en todo el transcurso de nuestra vida sin estas acechanzas de Satanás, sin ese ataque del Satanás, sino que buscamos hasta cuando ya estamos con el ataque. Y fíjese que es muy fácil para el enemigo entonces venir y atacarnos porque no estamos fuertes en el Señor, porque buscamos de la palabra de la Biblia hasta en el momento que el enemigo nos ha atacado. Y fíjese que ya es bastante tarde, no imposible que el Señor por supuesto pueda actuar, pero ya no estamos nosotros fuertes para poder defendernos con las Escrituras. Ya ve que Jesucristo, cuando anduvo en el mundo, le habló al enemigo, a Satanás: escrito está. Todo el tiempo le recordó las Escrituras, con eso se defendió, fue su espada, y todo el tiempo tuvo algo que contestar, porque todo el tiempo le habló la palabra al enemigo y le dijo: escrito está, Así es como nosotros también tenemos que hacer. Tenemos que nosotros estar preparados desde antes. Tenemos que ponernos la armadura de Dios, pero la armadura del Señor tiene que estar dentro de nosotros, no tiene que estar, por ejemplo, yo tengo esta blusa, está sobre de mí, está puesta en mí, pero está puesta en el lado fuera, está separada de mí. La palabra del Señor, la armadura del Señor tiene que estar dentro de nosotros, tiene que estar bien cimentada, bien arraigada dentro de nosotros para que nosotros podamos realmente defendernos, a tener ese escudo y poder derrotar lo que el enemigo quiere traer en contra de nosotros. Pero fíjese que lamentablemente empezamos a buscar la armadura de Dios, empezamos a buscar la palabra del Señor cuando ya estamos en el problema, cuando ya el enemigo nos ha atacado. Y es tremendo, porque fíjese que el enemigo, cuando él viene a atacar, cuando él viene a devorar, dice la palabra, fíjese la palabra tan fuerte que el Señor utiliza en las Escrituras, que dice que el enemigo viene a devorar, a destruir, a matar, a robar. Pero esa palabra devorar significa realmente más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Significa que cuando él viene a devorarnos, él quiere borrar todo, quiere quitar toda evidencia de que nosotros un día existimos. Él quiere hasta deshacer nuestros huesos, él quiere desaparecer cada una de la parte de nuestro cuerpo para que no haya evidencia de que un día nosotros existimos. Y por eso es que es muy importante que nosotros tengamos nuestra armadura puesta, que tengamos la palabra del Señor dentro de nosotros, no como yo tengo esta blusa que, si usted la levanta, está separada de mí, es algo que está separado de mí realmente. No, la palabra del Señor tiene que estar incrustada, tiene que estar dentro de nosotros para que nosotros podamos en el momento adecuado defendernos, utilizarla y derrotar lo que el enemigo quiere traer en contra de nosotros. Ya ve que él viene a devorar. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Y vamos a ir a verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, mire qué palabra tan especial la que el Señor pone, engendrado por Dios. Y eso somos nosotros, hemos sido engendrados por Dios. Y vea lo que dice adelante: aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Se da cuenta lo especial que Dios es para nosotros y el plan perfecto y fuerte que el Señor ha hecho para nosotros?
Él nos engendró, pero Dios nos guarda. Él nos engendró y no nos ha dejado acá desamparados, como muchos de nosotros nos sentimos, especialmente cuando las dificultades vienen, especialmente cuando el enemigo ha venido a devorar, que quiere borrar toda existencia de que usted un día existió. El Señor nos está diciendo acá en su palabra que Él nos ha engendrado y que Él nos guarda. Y el maligno no le toca. Fíjese que esa es una promesa de parte de Dios. Por eso es que es muy importante mantenernos constantemente en la palabra del Señor, en la Biblia, para que nosotros entendamos nuestra posición, para que nosotros entendamos el cuidado que Dios tiene para nosotros y que nosotros caminemos conforme el conocimiento de que Dios nos guarda, que hemos sido engendrados por Dios, de que Él nos guarda y que Él no permite que Satanás nos toque. Aquel que fue engendrado por Dios, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mire qué bendición. Estamos más que bendecidos porque Dios así le plació hacer su diseño, su plan para con sus hijos, para los que Él ha engendrado. Entonces, nosotros caminamos conforme a las Escrituras y cuando el enemigo viene a atacarnos, a querer devorarnos, nosotros tenemos que decirle, escrito está. En Primera de Juan capítulo 5, verso 18, que fui engendrado por Dios y que Él me guarda y que tú maligno no me puedes tocar. Tenemos que parafasear la palabra del Señor y hacerla nuestra, utilizarla para ir en contraatacar al enemigo. Ese es el plan de Dios. Por eso es que tenemos que constantemente estar escudriñando la palabra para que tengamos la certeza, la seguridad que Dios nos guarda, que el enemigo no nos puede tocar y hacérselo saber, recordarle al enemigo que no puede en contra de nosotros. Verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros somos de Dios, el mundo, los que no tienen a Jesucristo como su Salvador, los que no han reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, esos están regidos por el maligno, están bajo la influencia del maligno, están bajo la potestad del maligno. Pero nosotros que estamos en Dios, somos de Dios, engendrados por Dios, Él no nos puede tocar. Lo acabamos de leer acá. Verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, estamos en Jesucristo, estamos bajo la gracia por medio de Jesucristo. Y Él pagó en la cruz muy caro por nuestra salvación, por vida eterna, y con los azotes que recibió por sus llagas nosotros hemos recibido sanidad. Entonces estamos más que bendecidos, estamos en el verdadero de Dios. Y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero de Dios y la vida eterna. Esa vida eterna le pertenece a usted como hijo de Dios, pero esa vida eterna le pertenece sabiendo que es engendrado por Dios y que el maligno no lo puede tocar, que está cubierto por Dios, que está cuidado por Dios. Esa realmente es esa vida eterna que nosotros tenemos, una vida de bendición, que no solamente para cuando lleguemos al cielo ahí nos va a cuidar Dios, no, desde que estamos acá sobre la tierra. Pero muchas veces no conocemos esas promesas, no conocemos las Escrituras, lo que Dios nos ha ofrecido, que nos pertenece como sus hijos. Y por eso es muy importante que nosotros sigamos leyendo la palabra y sigamos escudriñando y sentarnos sobre esa palabra que nos pertenece como hijos de Dios. Verso 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Nos tenemos que guardar de lo que al Señor no le
lo que el Señor no le place, con lo que nosotros no agradamos al Señor, nos tenemos que guardar de eso, y la idolatría es algo tremendo. Entonces nosotros necesitamos que Dios nos guarde, necesitamos que Dios nos cuide, necesitamos que Dios nos proteja del maligno. Por lo tanto, no abrimos ninguna puerta, sino que estamos concentrados, sabidos que Dios está con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Lucas capítulo 10, versículo 19 dice: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos dice lo mismo con diferentes palabras, pero realmente el significado es lo mismo? Él nos acaba de decir que Él nos guarda, que el maligno no nos podrá tocar, y ahora mire lo que nos dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea que todo lo que el enemigo quiera usar, toda fuerza diabólica que el enemigo quiera usar en contra de nosotros, no puede, no funciona. ¿Por qué? Porque estamos guardados por nuestro Dios, estamos protegidos por nuestro Dios. Acabamos de leer que Él ha dicho que el enemigo no nos puede tocar. Ese tocar, fíjese que es una palabra que va más allá de solo un tocar. No nos puede golpear, no nos puede herir, no nos puede maltratar, no puede ir en contra de nosotros. Eso significa realmente ese que no nos puede tocar, esa palabra tocar en ese versículo de la Biblia. Él no se puede sobreponer con nosotros. ¿Por qué? Porque el gran yo soy está de nuestro lado, está con nosotros. Jesucristo está dentro de nosotros. Por lo tanto, no puede tocarnos, no puede dañarnos. Nada de lo que venga de Él puede dañarnos, y nada puede hacernos ninguna cosa que no sea bendición de parte de Dios. Él no puede, porque la bendición y las promesas de Dios están con nosotros. Verso 20: Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocijémonos. Fíjese que es una bendición que estamos con Jesucristo, es una bendición que estamos con Dios, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, y tenemos que regocijarnos de eso, y tenemos que nosotros confesar las bendiciones que tenemos, confesar las promesas de Dios para nosotros, hacerlas nuestras, vivir conforme sus promesas. Fíjese que algo muy importante, ya de que la palabra nos manda a ser sobrios en muchos textos bíblicos, y vamos a leer más adelante, donde el Señor nos pide que seamos sobrios. Pero esa palabra sobrios, muchas veces nosotros pensamos que libres de alcohol, libres de drogas, pero es un sobrio de no dejarnos intoxicar nuestra mente por cosas que el enemigo, dardos que el enemigo trae, por mentiras de parte del enemigo, por contaminación del mundo, por cosas mundanas, carnales, cosas que no son de Dios, que vienen a quitarnos de vivir conforme las Escrituras. Tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos intoxicar nuestra mente. No es realmente el estar sobrios, no es realmente solo de estar con alcohol en nuestros cuerpos, de estar con drogas en nuestros cuerpos, sino que es una intoxicación en nuestra mente, que tenemos que nosotros tener mucho cuidado, porque el enemigo trabaja en nuestra mente, trabaja en contra de nosotros por medio de nuestra mente. Fíjese que él pone pensamientos negativos, pensamientos de enfermedad, pensamientos de pobreza, toda clase de pensamientos de derrota, para que nosotros empezamos a creer que vivimos en derrota, que no tenemos esa protección y ese cuidado de parte de Dios para nosotros. Por lo tanto, empezamos a creer en esa derrota, empezamos a creer en esa enfermedad, y empezamos a poner nuestra fe en enfermedad, derrota, incredulidad, en todo lo que no viene de Dios, cuando que nosotros tenemos que, con la palabra del Señor, desintoxicar nuestra mente, renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, o sea,
pensar como Dios piensa, para entonces estar fuertes y decirle al enemigo, no, escrito está, no. Mi Dios dice en su palabra que a mí ningún enemigo me puede tocar y que Él cuida de mí. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, su ángel acampa alrededor de mí que le temo, por lo tanto estoy más que vencedor y más que bendecido. Seamos cuidadosos de lo que escuchamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como con oro y plata. Fíjese que hablábamos de que nosotros tenemos que estar viviendo conforme la Biblia, tener la Biblia constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, para que nosotros podamos vivir en acuerdo a las Escrituras, en acuerdo a la Biblia, conforme la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque ya fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, dice la palabra. Ya no tenemos que vivir como vivíamos antes, en temor, en derrota, enfermos, sino que tenemos que vivir fuertes, sabiendo que el Señor está con nosotros y que nada puede venir a traer corrupción a lo que el Señor nos ha dado y al reino del Evangelio, al reino de Dios, sino que estamos en Él, con Él. En el verso 13 de Primera de Pedro, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Decíamos que sed sobrios es desintoxicar, no permitir que nada de lo del mundo, nada de lo de Satanás venga a intoxicar nuestra mente con pensamientos que no son de Dios, pensamientos que no van de acuerdo a las promesas de Dios, a la palabra del Señor, a la voluntad de Dios. Por lo tanto, desintoxiquemos nuestra mente y seamos sobrios. Pensemos claro, pensemos conforme la palabra del Señor y estemos firmes, esperando por nuestro Señor Jesucristo, que viene pronto y que tenemos que encontrarlo en esas nubes. Entonces tenemos que estar preparados, sobrios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Fíjese que los deseos que teníamos antes los teníamos porque estábamos en ignorancia. Nosotros no teníamos conocimiento del diseño de Dios, no teníamos conocimiento de la voluntad de Dios, no teníamos conocimiento de las promesas y las bendiciones de Dios. Entonces, por eso vivíamos como vivíamos. Pero ahora que tenemos conocimiento de la bendición del Señor, de la palabra del Señor, nosotros tenemos que vivir en obediencia. ¿Qué es vivir en obediencia? Vivir conforme la voluntad del Señor, conforme lo que el Señor nos ha dejado en las Escrituras. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, los deseos de la carne, los deseos del cuerpo. Fíjese que el cuerpo quiere satisfacer sus propios deseos carnales, pero nosotros ya no vivimos por la carne, vivimos por el Espíritu. Entonces ya nosotros tenemos que guiarnos conforme la palabra del Señor, ponernos nuestra armadura, poner la palabra del Señor dentro de nosotros y caminar en obediencia conforme las Escrituras, conforme la voluntad de Dios. Eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. En el verso 17, siempre de Primera de Pedro, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjese que acá nos habla de que Él juzga según nuestras obras, pero también dice que nos conduzcamos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este realmente temor que nos habla acá en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17, es un temor de respeto. Que no nos está hablando que andemos con miedo, con temor de Dios, sino que lo respetemos,
que caminemos en acuerdo a su voluntad, que respetemos sus reglamentos, que respetemos lo que nos ha dejado por medio de la Biblia, por medio de las Escrituras, y que vivamos respetando su voluntad, su diseño, su forma. Y fíjese que los beneficiados somos nosotros. Nosotros nos beneficiamos de caminar en obediencia y con respeto a Dios. ¿Por qué? Porque cerramos toda puerta, las bendiciones y las promesas del Señor se manifiestan en nuestras vidas y el enemigo no puede entrar. ¿Por qué? Porque todo está cerrado, está sellado con la palabra del Señor, con el poder de Dios, que Él no puede entrar a nuestras vidas. Entonces Él sigue caminando, sigue buscando a quien devorar y va a regresar a ver, pero va a encontrar puertas cerradas con el sello de Dios, con la palabra de Dios. Entonces se va y busca a otro que sí tiene las puertas abiertas. Fíjese que es tan constante su buscar que ya anda hasta con los ojos cerrados porque ya conoce, ya sabe dónde buscar y anda buscando por puertas abiertas. Nosotros tenemos la responsabilidad de cerrar toda puerta para que no entre a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestros matrimonios, para que el enemigo salga corriendo de nuestras vidas. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Tenemos que humillarnos al Señor y someternos al Señor, someternos a su voluntad, someternos a su diseño, estar caminando juntamente con Él con respeto, sabiendo que nosotros tenemos que ir con respeto, en obediencia, y yendo conforme su diseño, conforme a su palabra. Eso es realmente humillarnos a Él. Entonces el Señor a su tiempo nos va a exaltar y nos va a levantar frente a otros, pero tenemos que humillarnos y tenemos que estar bajo su dirección para que Él pueda manifestarse en nuestras vidas. En el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjese qué bendición, cómo el Señor tiene cuidado de vosotros. Se da cuenta cómo lo leímos en el principio del programa, en Primera de Juan, capítulo 5, 18, 19, 20 y 21, versos 18, 19, 20 y 21, y ahora lo volvemos a leer, que Él tiene cuidado de nosotros. En Primera de Juan, capítulo 5, nos dijo que el enemigo no nos puede tocar, y es una realidad, es un hecho. Creámoslo y caminemos en esa bendición, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire qué bendición el Señor. El Señor pensó en todo. Nosotros muchas veces somos los que no sabemos todo el plan perfecto de Dios y no vemos realmente cómo el Señor se mueve en nuestras vidas. En Efesios capítulo 6, ya para terminar, verso 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Fíjese, cuando nosotros estamos en fe, apagamos todos los dardos del fuego del maligno. No se puede levantar en contra de nosotros. La fe viene por el oír, y el oír que la palabra del Señor. Estamos hablando de que tenemos que incrustar la palabra del Señor dentro de nosotros. Tiene que estar en nuestros corazones, en nuestra mente, y así es como vamos a apagar los dardos del enemigo. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí más claro no nos lo puede decir el Señor. Se da cuenta cómo es la palabra del Señor con la que nosotros peleamos, con la que nos defendemos, con la que nos hacemos fuertes y con la que le decimos a todas estas huestes satánicas que se vayan, porque no tienen ningún poder sobre nosotros. Dice en el verso 12, siempre de 6, Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo los vamos a derrotar? Con la palabra del Señor. Por favor, métase a la palabra del Señor y confiésela, hágala suya, créala, y también su fe se va a ir incrementando más y más. Qué bendición, ha sido para mí una gran bendición el haber podido estar con ustedes. Pero si hay alguno que nunca ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, yo quiero preguntarle esta mañana si usted quiere ser ese valiente que quiere confesar a Jesucristo y hacer una reservación en el cielo y empezar a derrotar todos esos dardos que vienen del maligno en contra de usted. Por favor, tome esa decisión, repita esta oración junto conmigo y el Señor va a actuar en su vida. Repita después de mí: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Mire qué bendición lo que el Señor tenía para usted. Gracias por haber estado en sintonía. Será hasta la próxima. Bendiciones.